La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias a Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 47. Dice la palabra del Señor: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Buen Dios y Padre nuestro, mi alma te alaba. Gracias, Señor, por este precioso privilegio que me concedes, Señor, de compartir tu palabra con tu pueblo especial. Yo sé, Señor, que es la más tremenda responsabilidad que un pastor puede tener, de llevar tu palabra a tu grey. Porque estamos, Señor, tratando con lo más precioso, con lo que tú más amas, a quien tú has llamado la niña de tus ojos. Por lo tanto, esta tarde yo te suplico que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra. Sé que es un tema muy importante, muy especial. E ilumíname, Señor, para poder compartir, para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. En tu nombre te lo suplico. Amén y amén. Capítulo 2 del libro de los Hechos relata una experiencia muy especial de uno de los hombres que yo le guardo mucha admiración, el apóstol Pedro, porque yo contemplo aquí un antes y un después del ejercicio del ministerio. Un antes, cuando él camina 3 años y medio, formándose en el más grande seminario de la historia, a los pies del Señor Jesús, porque él anduvo 3 años y medio. Y si nosotros analizamos la vida de Pedro durante esos 3 años y medio, encontramos que Pedro era uno de los 12 apóstoles más rudos, más difíciles quizás de manejar por el Señor, cuando uno lo ve que él tiene exabruptos. Y lo vemos nosotros cuando el Señor sube a la montaña y allá tiene una reunión con 2 personajes que bajan del cielo. Se dice que es Moisés y Elías. Y cuando el Señor baja, Pedro le dice: Señor, hagamos una enramada para que se queden ahí. Y el Señor lo reprende. Luego nosotros lo vemos a ese gran Pedro, antes de esta experiencia que vamos a ver, cuando antes de que el Señor va a ser sacrificado, los invita a los apóstoles a que lo acompañen para orar. El Señor se aparta para orar, para suplicar al Padre que le dé fuerza para pasar esa copa. Y cuando Él baja, ¿cómo encuentra a los apóstoles? No dormitando, los encuentra como que era olla de tamales, fondeados. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Se dirige:
Y le dice a Pedro: Pedro, no han podido velar ni una hora. La otra experiencia que vemos durante estuvo con el Señor, es cuando van a capturar al Señor Jesús. Y llega el sumo sacerdote, y el soldado que acompaña al sacerdote es agredido por Pedro. Dice que saca la espada y le voló la oreja, pero yo tengo la certeza, conociendo la naturaleza de Pedro, que él no le iba a cortar la oreja. Él le tiró el machetazo para quitarle la cabeza. Pero como era un militar, tuvo la habilidad de apartarse y solo le quitó la oreja. ¿Y qué hizo el Señor? Lo reprendió, le agarró la oreja y se la puso a Malco. Ese era Pedro. Pero hay una experiencia muy preciosa, y es el después. Cuando el Señor Jesús resucitó, caminó con los apóstoles durante 40 días. Y esto lo conocemos todos. Y aún no lo reconocieron, pero en esos 40 días logró una vez comunicación y comunión con ellos. Pero cuando el Señor asciende a los cielos, les da una última instrucción y les dice: léame Hechos 1:4. Allí hay una instrucción del Señor para los apóstoles. Hechos 1:4. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la persona del Padre, que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahí hay una instrucción: no os mováis de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre que yo prometí. Pero vayámonos a Hechos 1:8, que ahí está el corazón de esta orden. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último. Me seréis testigo. Fueron obedientes, se quedaron en Jerusalén, se quedaron en el aposento. Habían 500 personas, pero como fueron 10 días, el Señor no les dijo 10 días, solo les dijo: esperáis. Pero creo que pasaron los primeros 3 días y no había nada, se comenzaron a desgranar la mazorca. Pasaron 6, 7, 8. Al final de los 10 días, en el día del Pentecostés, cuando viene la promesa sobre ellos, solo habían 120 en la concurrencia. Y esos 120 son los que han trastornado desde aquel tiempo hasta hoy al mundo. Ahora, ¿dónde está la razón de ese derramamiento del Espíritu? Primero, en la obediencia, y segundo, ellos entraron en un periodo de oración. No era que estaban sentados ahí con la boca abierta esperando que cayera la promesa sobre ellos, no. Ellos postrados, buscando, clamando, buscando el poder y la potencia de Dios para que tocara la vida de ellos. A los 10 días recibieron ese precioso poder, esos 120 personas, entre ellos hombres y mujeres, que esperaban la promesa del Padre. Y luego nos encontramos nosotros con este precioso discurso, que yo creo que hubiese sido imposible que Pedro, si no recibe ese poder de lo alto, hubiera tenido la expresión, el poder de la palabra para predicarle a más de 3,000 personas. Y en ese discurso, ¿qué es lo que ocurre? Dice que más de 3,000 personas, más de 3,000 hombres aceptaron a Cristo. Aquel Pedro que vemos nosotros antes de recibir ese poder. Y de ahí en adelante nosotros vemos otro segundo discurso, que Pedro se convierten 5,000 personas. La importancia de la oración, la importancia de creer en las promesas de Dios. Dios nos ha llamado a todos nosotros para predicar, para compartir, pero no vamos a salir sin buscar ese poder y esa presencia del Señor, porque lo
más importante en la vida de las personas que compartimos el Evangelio en las diferentes formas tiene que ser bajo la dirección, bajo la unción y bajo el poder del Espíritu de Dios. Eso es elemental, eso es esencial en la vida de los que compartimos la palabra del Señor. No estaba predicando todavía. Quiero compartir en esta tarde bajo el tema la iglesia que practica la oración. La iglesia que practica la oración. Y yo escogí este tema porque creo que es bien importante. Si ustedes revisan el programa de trabajo de esta iglesia, se ha establecido diferentes momentos de oración. Tenemos un día viernes en la mañana de ayuno y oración. Tenemos todas las semanas, el día viernes, en la tarde, un culto de oración, donde se ministra a la congregación, donde se busca respuesta a las necesidades, donde se busca motivar que todos nos involucremos en la oración, donde se les hace ver de que sin oración definitivamente usted puede recibir cualquier nombre, pero no cristiano. Porque yo no concibo a alguien que se llama cristiano que no dedique por lo menos una hora diaria para orar, que es el mínimo que estableció Jesús cuando les llamó a los apóstoles. No habéis podido velar ni una hora. Yo creo que la iglesia urgentemente tiene que asumir esta responsabilidad de orar. Nos quejamos y algunas veces tenemos al Señor como que bombero. Solo lo llamamos para que ande apagando fuegos. Cuando tenemos problemas lo llamamos. Pero yo creo que es bien importante que nosotros reconozcamos que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, esa relación con Cristo, usted ni se da cuenta cuando sus problemas han sido resueltos por el Señor. Los percibe, se agita y se angustia porque usted no tiene una vida de oración. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros tomemos en consideración esa vida de oración. Y algunas preguntas. Primera pregunta. Amados hermanos, ¿somos una iglesia que ora? Qué lindo, pero solo 5 amenes. ¿Somos una iglesia que ora? Muy bien. Aquellos que dijeron amén y no están orando, están adquiriendo un compromiso en esta tarde. Y no con el pastor, no con la iglesia, la están adquiriendo con el Señor. Una vez más, ¿somos nosotros una iglesia que ora? Y si usted no está orando, a partir de hoy vamos a asumir ese papel. Vamos a ser protagonistas del cambio en esta ciudad a través de doblar nuestras rodillas. Segunda pregunta. ¿Somos una iglesia de oración en comparación a otras iglesias? Es malo compararse, pero es bueno también. En estas condiciones, usted que vive en esta ciudad, usted ve iglesias que ayunan, que oran, que hacen vigilia. Y no solo que ayunan y oran, porque eso es bueno. Lo más importante es que ese poder que reciben en esas reuniones lo invierten. Porque ese es poder, y ese poder se invierte testificando y evangelizando. ¿Somos una iglesia que ora más que las iglesias de esta ciudad? Si usted conscientemente sabe que no es así, pero el Señor nos está hablando esta tarde para que nosotros asumamos el reto de ser una iglesia que ora más que todas juntas en esta ciudad. ¿Y dónde vamos a orar? Va a decir, si quiere puede venir todos los días, nosotros podemos abrir, si tenemos un plan, podemos abrir, si hay un buen grupo, todos los días podemos tenerlo aquí. Pero no necesariamente hay que ser en el templo. Usted puede hacerlo en su hogar, usted puede hacerlo en su trabajo, usted puede hacerlo cuando va en su vehículo al trabajo, a su negocio. Porque la palabra dice, ¿cuándo hay que orar? ¿Cuándo hay que orar? ¿Cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. Esto implica que nosotros tenemos que estar permanentemente conversando con el Señor. ¿Sabe que el Señor establece una relación muy linda con nosotros? Y dice, ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque dice que el siervo no conoce lo que hace su amo y el amigo está enterado y el Señor quiere
que nosotros estemos enterados de sus proyectos, de sus planes, y el Señor quiere que nosotros seamos la gente más feliz de la tierra. Por ahí hay un dicho que dice que los cristianos somos la gente más feliz de la tierra, pero para ser la gente más feliz de la tierra, primero hay que conocer los proyectos de Dios para tu vida. ¿Y dónde están los proyectos de Dios para tu vida? Están en la palabra. Si tú no lees la palabra, definitivamente no vas a conocer cuáles son los proyectos de Dios. Segundo, tú tienes, conociendo la palabra, tienes que orar permanentemente. Ahí vas a ser la mujer y el hombre más feliz de la tierra cuando tengas esa comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Qué precioso que uno pueda llegar o ser invitado a un hogar, al devocional, donde está la familia, donde está papá, donde está mamá, donde están los chicos, y tienen la oportunidad de los muchachos de preguntarle a su papá y a su mamá sobre algunos aspectos bíblicos o teológicos. Pero qué triste, y en las condiciones que estamos en esta ciudad, que los papás no puedan dedicar un par de minutos con sus hijos para poder comunicar lo más importante sobre esta tierra, que es el poder de la palabra. Sin la palabra, papá, mamá, usted no puede proteger a sus hijos. Y yo les suplico, se los pido, por favor, desarrollen ese devocional en su hogar, primero para que oigan sus hijos y como familia compartan la palabra. Y segundo, para abrir ese canal de comunicación. Muchas veces nuestros chicos se nos pierden porque reciben consejo afuera. Hay temas muy importantes y el pastor de jóvenes, yo oí unas dos prédicas sobre temas muy importantes, que son los papás los que tienen que orientar, que son los papás los que tienen que educar. Sin embargo, los papás, cuando se tocan aspectos tan delicados como el sexo, lo evaden. Y aún en este tiempo sigue siendo un tema tabú, que no debe ser tabú, porque nuestros hijos están expuestos a la televisión, están expuestos al internet, y nosotros los padres no tenemos mayor fiscalización y somos responsables. Por lo tanto, necesitamos tener ese tiempo de comunicación, de reflexión con ellos, para poderlos orientar. Abran ese canal de doble vía para que sus hijos no sean informados y no sean aconsejados negativamente fuera de su hogar. Yo sé y estoy 100% seguro que si yo pregunto al papá en esta noche, en esta tarde, ¿usted quiere que su hijo se pierda? Definitivamente no. Y algunas veces nosotros, actuamos en una forma exabrupta y queremos que los hijos actúen conforme nuestras propias experiencias, y no nos preocupamos por saber cuáles son los pensamientos, cuáles son las intenciones que abrigan cada joven. Necesitamos abrir ese canal de comunicación. Por favor, iniciemos esa actividad, ese devocional con nuestros hijos. Tercera pregunta. ¿Somos una iglesia de oración en comparación a la iglesia primitiva? Nuestro mejor modelo de oración lo encontramos nosotros en la iglesia primitiva. Y uno realmente, al comparar lo que está ocurriendo en estos tiempos, no es diferente a lo que ocurría en los tiempos de Jesús, donde había una generación perversa, donde tenían la bota del imperio romano, donde el pueblo sufría, donde el pueblo lo crucificaban, lo mataban, así como hoy. Los tiempos siempre han sido difíciles, pero nosotros tenemos la ventaja de que conocemos al Señor y que tenemos la respuesta. Y tenemos que buscar nuestras raíces para podernos comportar como verdadera iglesia. Nuestro modelo está en la iglesia primitiva. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo actuaron y cómo se comportaron aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva, definitivamente hay veces uno siente que dista mucho. Qué bonito cuando narra el libro de Hechos, dice que cuando pasaban los apóstoles, ponían petates, ponían trapos, o los ponían en el suelo los enfermos, y dice que con la sombra de los apóstoles, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Qué bonito sería que en este tiempo, cuando va el hermano Yoalmo, cuando va el hermano Samuel, cuando va el hermano Alejandro, cuando va cualquiera de ustedes, porque este poder y esta autoridad no está conferida únicamente al pastor, está conferida a la iglesia. Si en nosotros en la gran comisión no está delegada sobre los pastores, está delegada a la iglesia, y toda la iglesia tiene que hacer ese papel. Y qué lindo sería que nosotros tengamos toda la autoridad de llegar y levantar los enfermos, orar por los enfermos, resucitar muertos. Eso se puede ver.
Porque dijo el Señor, y mayores cosas que estas haréis. Mayores cosas que las que el Señor hacía están como promesa dadas a la iglesia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? La iglesia no está orando. Queremos que ocurran milagros, pero no estamos orando. Iglesia, por favor, tomemos en consideración y seriamente el reto de la oración. Muy bien. Una iglesia de oración será Pentecostés. Una iglesia de oración será Pentecostés. ¿Saben ustedes que nosotros somos una iglesia pentecostal? ¿Sí? ¿Cuántos saben que esta iglesia es pentecostal? Levante su mano. Iglesia pentecostal. Las Asambleas de Dios es una iglesia pentecostal que nace en aquel día 10º, en el día del Pentecostés, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, aquellos 120 personas. Allí se origina la iglesia. Y luego vemos nosotros que si somos una iglesia pentecostés, lo vamos a hacer desde nuestro origen. Váyase a Hechos 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta es la experiencia pentecostal. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo? Yo soy bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Tenemos cuántos? Levante bien su mano sin miedo. Muy bien, tenemos un buen grupo que debemos esperar, que debemos anhelar, que debemos pedir ese poder. Esta es una experiencia, aquellos que la hemos pasado, indescriptible. Yo recuerdo cuando yo recibí la promesa hace ya muchos años. Yo había leído mucho cuando yo me convertí al Evangelio, me impactó la forma como yo llegué y no entendía cómo llegué. Y me interesé por conocer sobre lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y pasé un trecho quizás como de un año, anhelando, y todos los viernes y sábados yo me iba con los jóvenes a buscar esa experiencia. Y no fue sino hasta un retiro que tuvimos en Semana Santa, que fue de 10 días. Y pasamos los 10 días orando, buscando la promesa, y no se dio, sino hasta el último día. Y a quien tocó y a quien tomó el poder del Espíritu Santo fue a mí. Pero si a mí me pidieran que describiera qué sentí cuando fui bautizado con ese poder, me es imposible, porque era algo indescriptible, un gozo tremendo. Y quiero decirles que cuando yo lo recibí, yo quería que todos lo recibieran, y comencé a ponerle las manos a mis hermanos, y todos los que tocaba, todos caían y caían hablando en lengua. Y me atreví a poner las manos hasta el pastor, el abuelito del hermano Samuel, y cayó. Ya el hermano ya tenía la promesa, era un hombre, era el pastor nuestro. Pero en ese gozo yo quería que todos que todos recibieran ese poder. Y yo creo que esa noche también le puse las manos a mi hermano Lisandro, y tuvo esa experiencia, porque fue algo realmente grande. Y yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia debemos de buscar en oración y anhelar que haya esa experiencia en usted y en toda la congregación. Y lo vemos nosotros, que ese es un mandato que da el Señor, que le dice en Hechos 1:4, no os mováis de Jerusalén. Y Hechos 1:8, y recibiréis poder. ¿Y recibiréis poder para qué? Recibiréis poder para esto, para compartir, para llevar la palabra, para no tener miedo. Incluso cuando dice testigos, ¿qué es testigo? Viene del griego, que es mártir. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a ofrecer nuestra vida por nuestra fe, a ofrecer nuestra vida por ese Cristo que nos salvó. Y qué lindo cuando usted tiene ese convencimiento, se da cuenta de que nuestra vida en esta tierra es temporal. Porque nosotros nos aferramos. El Señor dice que en Salmos dice que Dios puso eternidad en nosotros, y ninguno de nosotros piensa en la muerte, y cuando alguien le menciona la muerte se angustia.
pero quiere decirle que a todos nosotros nos va a llevar ese día. Y lo mejor es que nosotros entreguemos desde ya nuestra vida, consagremos nuestra vida a Él, que trabajemos por Él para que nosotros seamos alzados en gloria, tengamos esa oportunidad de estar en esa eternidad con el Señor. Y ese es el privilegio que Dios nos dio, recibir ese bautismo del Espíritu Santo, recibir ese poder para compartir la palabra. No se lo da solo de adorno, se lo da ese poder para que llegue, comparta y traiga muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Una iglesia de oración será Pentecostés en su doctrina. Vayámonos a Hechos siempre, 2, 16, 21. Dice la palabra, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estamos hablando de doctrina. Y aquí habla el Señor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una doctrina de nuestra iglesia. Luego dice que derramará su espíritu sobre toda carne. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de toda carne? Al hombre. Nuestra iglesia tiene la doctrina del hombre. Luego dice, continúa. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En esta porcioncita hay varias doctrinas. Ahí tenemos nosotros la doctrina del Espíritu Santo, tenemos escatología, los eventos futuros, tenemos la doctrina de Cristo, tenemos la doctrina del hombre, y esta es la doctrina que nuestra iglesia profesa. También una iglesia de oración será Pentecostés en sus hechos. Capítulo 2, del 42 al 45. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahí vemos hechos muy concretos. La iglesia tenía en común todo. Vendían sus bienes y los repartían de acuerdo a la necesidad que había en la iglesia. Esta es una iglesia también que se apoya entre sí, yo lo he contemplado, pero creo que hay que profundizar un poquito más. Por lo menos creo que nosotros como iglesia tenemos que tener el cuidado de buscar al hermano, de interceder por su necesidad. ¿Sabe que aquí hay personas que tienen ratos de estar buscando trabajo? Posiblemente no tengamos nosotros la oportunidad de llevarlo o de darle un espacio para responder a su necesidad, pero qué bonito es que lo busquemos, nos arrodillemos, le clamemos al Señor para que Él tenga respuesta en esa necesidad. ¿Sabe que esa es una buena oportunidad para tener la comunión los unos con los otros? Porque Dios quiere esa comunión. Y yo tengo certeza de que nosotros nos arrodillamos y clamamos y pedimos al Señor respuesta por trabajo, Dios la da. Aún en las condiciones difíciles que vive este país,
Dios es dueño del oro y la plata y Él puede darnos respuesta a nuestra necesidad. Pero seamos solidarios. Ahora, si podemos ayudar con algún hermano en su crisis, hagámoslo. Y no de lo que le sobra. Yo creo que el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos y nos ayudemos, nos respaldemos los unos a los otros. Una iglesia de oración será poderosa. Una iglesia de oración será poderosa. ¿Sueña usted con que esta iglesia tenga más poder del que ella tiene? Porque esta es una iglesia poderosa. ¿Cuántos creen que esta es una iglesia poderosa? ¿Sabe por qué es poderosa? Nosotros venimos aquí en el 78. Comenzamos con con el grupo que venía del Ministerio de Hombres. Éramos 17 los que veníamos. Poco a poco se fueron sumando y a lo largo de un mes teníamos unas 30, 35 personas, ya no de los hombres, porque los hombres fueron retirando, solo venían las primeras veces y venían a evangelizar, pero la gente de la comunidad fue incorporándose y teníamos cinco grupos con 25 personas. En un año nosotros llegamos a tener como 50 grupos y llegamos a tener más de 150 personas. Nos reuníamos aquí al lado izquierdo, había este espacio, no nos habían asignado todavía, pero poco a poco fuimos creciendo a grado tal que tuvimos necesidad de este espacio y ahora ya no cabemos. Los 4 cultos del domingo casi que están llenos. Solo este culto que algunas veces nos queda reducido, pero creo que debemos de orar fuertemente para que todos los cultos estén topados de asistencia. De manera que vamos a forzar, no al pastor, sino al Señor. Señor, ya no cabemos aquí. Necesitamos un espacio amplio y suficiente para que podamos estar cómodos y nuestros ministerios sean fortalecidos. ¿Cuántos estamos orando por esto? Eso es parte de la responsabilidad de la iglesia, orar por el desarrollo de la obra, orar porque nos dé los recursos necesarios. El Señor de la mies que nos mande obreros, que nos abra espacio, que nos dé recursos, no solo para aquí local, para acá local, sino que para llevar la palabra afuera del territorio. Vamos, una iglesia de oración es poderosa, decía en testimonio. Veamos el capítulo 4, versículo 33. Este testimonio es muy lindo. Versículo 23. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Repito, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. El testimonio es muy importante. El primer testimonio que damos nosotros es compartir la palabra, pero algunas veces el testimonio más importante es cómo expresamos nuestro testimonio ante los demás. ¿Cómo es nuestro testimonio en el hogar? ¿Nos ponemos caretas? En el hogar tengo una careta, en el trabajo tengo otra careta y en la iglesia otra careta. Yo creo que el cristiano genuino tiene una sola cara, un solo rostro, y en todo lugar tiene que mostrar el carácter de Cristo, tiene que tener la mente de Cristo. Y qué lindo que el mejor testimonio y la mejor expresión de Cristo a su vecino es usted. Cuando usted se convirtió y comenzó un cambio poco a poco, otro fue radical. La gente comenzó a ver en usted algo diferente. Y ese testimonio suyo ha hecho que muchos vengan a los pies del Señor. Consideremos, y lo importante, que con ese testimonio de fe que usted muestre ese cambio, también nosotros podamos compartir con los demás en gratitud ese amor con que Cristo lo salvó. Hable de Cristo, así como decían los apóstoles, con autoridad y con poder, para que la gente conozca y se convierta al Señor. Una iglesia de oración será poderosa en confrontar el pecado. Capítulo 2, versículo 36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros tenemos que hablar del Señor Jesús para que sepa la gente que ese Señor puede hacer algo tan grande en la vida de todos aquellos creyentes y aún aquellos que no creen. Una iglesia de oración será poderosa en quebrantar las ataduras de Satanás. Quebrantar las ataduras de Satanás. Los ministerios de Jesús en esta tierra fueron 3. Primero, predicar, compartir el mensaje de la salvación, porque para eso vino. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer mensaje. Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Aún qué precioso, porque Jesús no nos ha forzado, te da libertad de que tú decidas, tenés ese libre albedrío, si lo aceptás para gozar de vida eterna o si lo rechazás para vivir una vida eterna de condenación separado de Jesús. Pero el primer mensaje, el primer ministerio del Señor fue predicación de salvación. Segundo ministerio, la sanidad de los cuerpos. Y dice que le traían los enfermos, paralíticos, cojos, tullidos, toda clase de enfermos. Y cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que Jesús no dejaba a nadie sin sanar. Y todos eran sanos. Pero también tenemos que el Señor rompió ataduras sobre aquellos quebrantados, aquellos atados por Satanás. Y este ministerio lo tomaron los apóstoles, y la iglesia nuestra también tiene que tenerlo, porque todo esto ha sido trasladado en la historia de la iglesia. El Señor ejerció estos ministerios y se los trasladó a sus discípulos, y los discípulos lo han trasladado de generación en generación, y esta iglesia tiene que tener ese poder de predicar, ese poder de sanar y ese poder de liberar a los oprimidos. Eso es su responsabilidad y no podemos obviarla. Si usted tiene gratitud al Señor, va a asumirlo con mucha gallardía, con mucha gratitud, el papel que Dios le ha delegado. Veamos que dice capítulo 8, versículo 5. Y dice la palabra: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Iglesia, les invito, yo les exhorto a que oremos, a que busquemos este poder, que fortalezcamos esta iglesia, que peleemos esa batalla que el Señor nos ha mandado a realizar en esta ciudad, que levantemos estandartes para romper toda barrera, toda atadura que tiene el diablo en esta ciudad, esas legiones que se han levantado en esta ciudad para impedir que haya tranquilidad, que haya paz, que haya armonía. Yo sé y tengo la convicción de que esta ciudad va a ser libre en el nombre de Jesús, porque nosotros como iglesia hemos venido a este lugar con un propósito, y ese propósito es pelear la buena batalla, es ganarle la batalla al enemigo, es liberar a esta ciudad, no nosotros, sino que en el poder del Espíritu de Dios. Yo les animo, yo les invito, incluso a los que nos están viendo por televisión, aquellos cristianos que están contemplando lo que está pasando en esta ciudad, y quiero decirles qué tristeza aquí. Qué tristeza lo que nosotros vemos en esta ciudad, que no es tanto porque lo que hacen los malos, sino por lo que los buenos no hacen, porque esto cambie. Y los buenos, ¿quiénes son? Es la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo para que estas condiciones cambien? Ni siquiera estamos orando una hora.
Ni siquiera estamos orando una hora. Y yo quiero decirle que si nosotros no actuamos, nuestros niños van a tener un lugar más hostil de lo que es ahora. La iglesia tiene la llave, porque el Señor nos la ha dado. Porque todo cuanto nosotros atemos como iglesia, todo cuanto atemos en esta tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en esta tierra será desatado en el cielo. ¿Estamos atando nosotros los espíritus inmundos que están privando la paz de esta ciudad? ¿Está orando usted fuertemente porque las condiciones de esta ciudad cambian? ¿Está desatando usted ese espíritu de bien, ese espíritu de paz, ese espíritu de armonía? Somos nosotros los que tenemos esa llave. Es un reto que nosotros debemos de cumplir. Es un mandato que Dios nos ha dado. ¿Y qué privilegio? Es un tremendo privilegio, ¿sabe? Y que tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta cuando partamos de esta tierra. Va a preguntar Joalmo, te regalé 60 y puño de años después. ¿Me conociste cuando era joven? 40 y pico de años fuiste cristiano evangélico. Si hubieras ganado un alma por hora, tendrías la iglesia más grande del mundo. Si hubieras ganado un alma por día, tendrías una mega iglesia en el país. Si hubieras ganado un alma cada mes o cada año, sería tremendo el impacto que nosotros como cristianos hiciéramos en este país. Pero creo que la oportunidad de ganar más de una alma por día la tenemos. Por favor, busquemos una vida de oración, una vida de consagración por su bien, por sus hijos, por la ciudad, por el país. Este país, su familia, usted, su familia, la ciudad y el país necesita urgentemente de sus rodillas. No crea que esto va a cambiar solo oyendo coritos en el radio. Y está bien, óigalo, excelente, excelente. No crea que esto va a cambiar viniendo usted todos los domingos a la iglesia. Porque peligra de que usted se convierta en un religioso, no en una persona que tenga una relación con el Señor. El Señor no quiere que usted venga domingo a domingo únicamente y después sale y se olvida que usted tiene un compromiso con Dios. Dios lo que quiere es que desarrollemos una verdadera amistad, una verdadera relación, que asumamos ese compromiso y que amemos a esta ciudad. Yo no soy de Apopa, pero creo que amo más a Apopa que muchos de los que son de esta ciudad. Me siento realmente comprometido con esta ciudad. Tengo 8 años de estar en esta ciudad y siento un profundo amor por sus habitantes. Siento un profundo compromiso por cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de las familias en esta ciudad. Y yo quiero que ese compromiso que Dios ha puesto en mi corazón lo ponga en usted también. Una iglesia de oración será productiva. Una iglesia de oración será productiva. Y ahí está otra vez Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando usted y yo seamos testigos en cada lugar que nos movamos en esta ciudad, vamos a ser una iglesia realmente productiva. ¿Sabe qué es interesante la vida, la biografía de los apóstoles? Porque después de su experiencia que tuvieron en el día del Pentecostés, dejaron de ser totalmente lo que habían sido años atrás. Si usted estudia la vida de los apóstoles, vamos a encontrar que todos los apóstoles tuvieran una muerte de martirio. Todos fueron martirizados. Posiblemente están pensando los teólogos, hermano, no es cierto. Juan no murió martirizado. Juan fue el único que tuvo una muerte natural, pero fue martirizado. Porque él fue metido en un perol de aceite hirviendo y no murió. Dios
le prolongó sus días. Y en esos días Él escribió el libro de Apocalipsis. Dios tenía una razón. Pero de ahí todos ellos, todos los apóstoles murieron con una muerte cruel. Pedro dijo que cuando iba a ser crucificado, dijo que no quería morir como el maestro. No era digno de morir de igual manera y pidió que lo invirtieran cuando lo sacrificaron en la cruz. Otros fueron traspasados por lanzas, otros fueron muertos lapidados. Y el último que yo recuerdo y que me gusta mucho su declaración, que pudo posiblemente todos estos personajes, todos estos apóstoles, yo creo que le dieron la oportunidad de que renegaran a su fe. Si usted reniega su fe, le vamos a dejar libre, no lo vamos a matar. Usted pronuncie que no existe Cristo, pronuncie que ese poder es mentira y usted no es sacrificado. Pero ellos estaban seguros de que preferían morir a negar a Jesús. Qué lindo las declaraciones de Pedro, que él dice cuando está con un grupo de discípulos: yo prefiero estar en la gloria con el Señor, pero por causa de vosotros me mantengo aquí en la tierra. Pero él había experimentado que era mejor estar con el Señor. Pero esto solo se puede tener, y esa convicción y esa conciencia, cuando uno ha caminado cerca del Señor y lo ha vivido y lo ha experimentado y sabe que no hay cosa más grande que estar en el más allá con el Señor. Y bonito lo que dice el apóstol Pablo, cuando llama a Timoteo y le dice: Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que me dará el Rey justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aguardan mi venida. Qué palabras más convincentes las que ese hombre tenía. Y esas son las declaraciones y la expresión que usted y yo debemos de tener en este tiempo. Póngase de pie. No creo que termine, así que vamos a hacer un alto. Una iglesia que ora es una iglesia de poder. Hable con el Señor en esta tarde sobre este tema que hemos conversado. Yo estoy seguro que el Señor ha hablado con usted. Estoy 100% seguro que Dios le va a seguir susurrando a su oído. Cierre sus ojitos y platique con el Señor. Si usted no ha mantenido un tiempo devocional, si usted no ha estado orando como la palabra establece y como nuestro Señor Jesucristo nos modeló, recuerde usted que el Señor Jesucristo, aunque lo apreciamos con las multitudes, la mayor parte de su tiempo Él prefería estar separado de la multitud, en comunión con su Padre. Que ese Espíritu de Cristo venga sobre cada uno de nosotros. Que ese Espíritu de Cristo prive en su vida. Que usted busque el deleite de la oración. Que usted busque apartarse en su recámara y conversar y sentir ese toque especial del Espíritu de Dios. En esta tarde hay un espacio para que usted pueda pedir perdón por no haberle buscado. Pedir perdón porque únicamente hemos acudido a Él en esos momentos difíciles. Que no sea solo en momentos de ansiedad y de angustia cuando vengamos a nuestro Creador, a nuestro Señor, sino que tenga carácter permanente en nuestra comunión con Él. Que así como dice la palabra, que nosotros debemos de orar en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, y que el Señor ponga en nuestro corazón el interceder por nuestra ciudad, el orar por nuestra nación, el clamar por las autoridades de esta ciudad, clamar por las autoridades de este país. Dice
la palabra del Señor, que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de orar por todos aquellos que están en preeminencia, por todos aquellos que ejercen autoridad sobre el país, por todos aquellos que ejercen autoridad sobre esta ciudad. Por ello, en esta tarde oramos por el presidente de la República, para que nuestro Dios y el Espíritu Santo le dé sabiduría para tomar las mejores y más sabias decisiones en la crisis que vive nuestro país. Que dé sabiduría, que dé autoridad a sus ministros para gobernar juntamente con el presidente sabiamente este país. Clamamos por la Asamblea Legislativa y sus diputados para que puedan emitir leyes racionales, justas, que no agraven, que no dañen a la población, que busquen el beneficio de esta ciudad, de esta ciudadanía, de este país. Oramos por la Corte Suprema de Justicia, donde hay magistrados cristianos y algunos de ellos conocedores de su palabra, para que les dé sabiduría. Te pedimos, Señor mío, por la integración de los poderes de esta nación, para que no confronten entre sí, para que se unan y hagan un trabajo con visión de nación, para que haya unidad. Tu palabra dice que pueblo o casa dividida es fácil víctima de presa. Estamos, Señor, siendo atacados por nuestro adversario, el diablo, que quiere, Señor, ver hundida esta nación. Pero esta tarde intercedemos por nuestro país, intercedemos por los gobernantes. Te pedimos, Señor, que auxilia, Señor, nuestra nación. Una nación que lleva tu nombre, esta nación que se llama El Salvador. Te pedimos, Señor, que extiendas tu poderoso manto, que cubras a este país. Sácalo, Señor, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, de ese espíritu, Señor, de temor, de ese espíritu de muerte. Y trae, Señor, la salvación, trae la libertad, Señor, a nuestro país. Trae la libertad, Dios mío, a este país. Trae la tranquilidad, trae la paz. Bendigo esta tarde, Señor, a cada una de las familias aquí representadas. Y te suplico, Señor, que nos tomes en tus manos y que a cada uno de nosotros seamos un agente multiplicador llevando tu palabra. Danos esa autoridad, ese poder a través de tu Espíritu, Señor, para que sabiamente vayamos casa por casa, colonia tras colonia. Aviva, Señor, y avivando cada uno de nosotros ese poder de tu Espíritu te llama en esta ciudad. Muchas gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.